Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. En los pueblos de México existen historias que se cuentan de generación en generación. Historias que la gente mayor nos advierte que no son inventos, sino cosas que realmente pasaron. En Hidalgo, especialmente en las comunidades cercanas a los cerros y los bosques de mezquite, hay una leyenda que todavía hace que las personas cierren bien sus corrales cuando cae la noche. Es la leyenda de las brujas que se convierten en guajolotes. Mujeres que durante el día parecen normales, pero que en la oscuridad adoptan la forma de esos animales enormes y oscuros para hacer daños que nadie puede explicar. Y aunque muchos piensen que son solo cuentos para asustar, hay quienes han vivido experiencias que los hicieron cambiar de opinión para siempre. Esta es la historia de Fernando Garza, un hombre de 43 años que vivía en un rancho pequeño cerca de Tasquillo, en el estado de Hidalgo. Fernando había nacido y crecido ahí. Conocía cada camino, cada árbol, cada piedra de esa tierra árida pero noble que le había dado todo lo que tenía. Era ganadero, criaba algunas vacas y chivas, y tenía un gallinero grande donde sus gallinas ponían huevos que él vendía en el pueblo los sábados. Fernando era viudo. Su esposa había fallecido 3 años atrás por una enfermedad que los doctores nunca supieron explicar bien. Desde entonces vivía solo en su rancho, acompañado únicamente por sus animales y por las visitas ocasionales de su hermana Lucía, que vivía en el pueblo y pasaba a verlo cada semana para llevarle comida y asegurarse de que estuviera bien. El rancho de Fernando estaba alejado. Para llegar al pueblo había que caminar casi media hora por un sendero de tierra que serpenteaba entre nopales y mezquites. No había vecinos cerca. La casa más próxima estaba a más de 1 kilómetro. A Fernando le gustaba esa soledad. Le daba paz después de todo lo que había sufrido con la pérdida de su esposa. Todo comenzó a cambiar una noche de octubre. Fernando había terminado de dar de comer a sus animales y se disponía a entrar a su casa cuando escuchó un ruido extraño que venía del gallinero. Era un sonido que nunca antes había escuchado, un glugluteo profundo y fuerte, como el que hacen los guajolotes, pero mucho más grave. Más amenazante, Fernando tomó su lámpara de mano y caminó hacia el gallinero. Sus gallinas estaban alborotadas, cacareando nerviosas en sus perchas. Alumbró por todo el corral, pero no vio nada fuera de lo normal. Revisó que la malla estuviera bien cerrada para que no entraran coyotes o tejones. Todo parecía estar en orden, pero el ruido se repitió. Esta vez vino de atrás del gallinero, donde había unos arbustos secos. Fernando alumbró hacia allá, y por un segundo, solo por un segundo, vio algo que lo dejó helado. Una sombra grande, del tamaño de un guajolote pero con una forma extraña, como si estuviera parada sobre 2 patas. La sombra se movió rápidamente y desapareció entre los matorrales. Fernando sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Se quedó ahí parado, alumbrando hacia la oscuridad, pero no volvió a ver nada. Pensó que tal vez había sido un animal salvaje, un tejón grande o incluso un coyote flaco. Regresó a su casa, cerró bien la puerta y se fue a dormir, aunque le costó trabajo conciliar el sueño. A la mañana siguiente, cuando fue a recoger los huevos, se encontró con algo perturbador. 5 de sus mejores gallinas estaban tiradas en el suelo del gallinero. No tenían heridas visibles. No les faltaba sangre. Simplemente estaban ahí, con los ojos abiertos y el cuerpo rígido, como si algo las hubiera asustado hasta quitarles la vida. Fernando se quedó mirando las gallinas sin entender qué había pasado. Revisó todo el gallinero buscando huecos por donde pudiera haber entrado algún depredador, pero la malla estaba intacta. No había ninguna explicación lógica. Las enterró detrás de su casa y durante todo el día estuvo pensando en lo que había visto la noche anterior. Esa sombra extraña, ese sonido de guajolote que no era normal.
Cuando su hermana Lucía llegó el sábado, Fernando le contó lo que había pasado. Lucía lo escuchó con atención y su rostro se puso serio. «Fernando, ¿viste algo más? ¿Algo que te pareciera raro?», preguntó ella. «Solo esa sombra que te dije. Parecía un guajolote, pero no estoy seguro». Lucía se mordió el labio, como si estuviera dudando si decir algo o no. Finalmente habló. «Mira, no quiero asustarte, pero en el pueblo se ha estado hablando de algo. Doña Remedios, la que vive en la casa amarilla cerca de la iglesia, dice que ha visto un guajolote enorme rondando las casas por las noches. Un guajolote negro, más grande que cualquiera que ella haya visto. Y donde aparece ese animal, al día siguiente la gente encuentra sus corrales vacíos o sus animales sin vida». Fernando sintió que se le erizaba la piel. «¿Y qué creen que es?». Lucía bajó la voz aunque estaban solos. «Dicen que es una bruja, una mujer que se transforma en guajolote cuando cae el sol. Aquí en Hidalgo esa historia es muy vieja, Fernando. Nuestros abuelos la contaban. Hay mujeres que saben hacer eso. Se quitan las piernas, dicen, y les salen patas de guajolote. Vuelan o caminan en esa forma y van a hacer maldades. Les chupan la vida a los animales, les echan el mal de ojo a las personas. Algunas hasta entran a las casas para asustar a los niños». Fernando quiso reírse, decirle a su hermana que esas eran solo supersticiones de gente ignorante, pero no pudo, porque algo en su interior le decía que lo que había visto no era normal, y el hecho de que sus gallinas hubieran amanecido sin vida, sin ninguna marca ni explicación, le hacía pensar que tal vez, solo tal vez, había algo de verdad en esas historias. Durante los siguientes días, Fernando estuvo más alerta. En cuanto empezaba a oscurecer, encerraba a todos sus animales y se quedaba vigilando desde la ventana de su casa, pero no volvió a ver nada extraño. Las noches pasaban tranquilas, y Fernando empezó a pensar que tal vez todo había sido coincidencia, hasta que llegó la noche del Día de Muertos. Fernando había ido al pueblo en la tarde a dejar flores en la tumba de su esposa. Regresó a su rancho ya entrada la noche, más tarde de lo normal. Cuando llegó, algo se sentía diferente. El aire estaba pesado, como antes de una tormenta, aunque el cielo estaba despejado. No se escuchaba ningún sonido, ni grillos, ni el viento entre los mezquites. Nada. Solo un silencio profundo y antinatural. Entró a su casa y prendió la luz. Todo parecía estar en orden. Preparó algo rápido de cenar y se sentó en la mesa de la cocina, pero no podía quitarse esa sensación de que algo andaba mal. Era como si alguien lo estuviera observando. Terminó de comer y fue a revisar el gallinero antes de acostarse. Tomó su lámpara y salió al patio. La noche estaba muy oscura. La luna apenas se veía detrás de unas nubes delgadas. Caminó hacia el corral, alumbrando el camino. Y entonces lo vio. Parado frente al gallinero había un guajolote. Pero no era un guajolote común. Era enorme, casi del tamaño de una persona agachada. Su plumaje era completamente negro, tan negro que parecía absorber la luz de la lámpara, y sus ojos brillaban con un color rojizo que no era natural. El animal no se movía. Solo estaba ahí, mirando directamente a Fernando. Fernando se quedó paralizado. No podía moverse, no podía gritar. Solo podía mirar a esa criatura horrible que lo observaba con una inteligencia que ningún animal debería tener. El guajolote ladeó la cabeza, como estudiándolo, y entonces hizo ese sonido. Ese glugluteo profundo y gutural que Fernando había escuchado semanas atrás. Pero esta vez era más fuerte, más claro, y sonaba casi como una risa. Fernando sintió que las piernas le temblaban. Dio un paso hacia atrás y el guajolote dio un paso hacia adelante. Se movía raro, como si sus patas no funcionaran del todo bien, como si no fueran realmente suyas. «Vete de aquí», susurró Fernando con la voz quebrada. «Vete». Pero el animal no se fue. En lugar de eso, comenzó a caminar en círculos alrededor de Fernando, siempre mirándolo con esos ojos rojos. Fernando podía escuchar su respiración pesada, podía ver cómo sus plumas se erizaban. Y entonces, de la garganta de esa cosa salió una voz ronca y vieja que sonaba a mitad de camino entre un animal y una mujer. «Te conozco», dijo la voz.
Sé quién eres, sé que estás solo. Fernando soltó la lámpara. Cayó al suelo y se apagó dejándolo en completa oscuridad. Escuchó el aleteo pesado de la criatura y luego nada. Fernando corrió hacia su casa tropezando en la oscuridad. Entró y cerró la puerta de un golpe, pasando el cerrojo con las manos temblorosas. Se quedó ahí parado, con la espalda contra la puerta, tratando de recuperar el aliento. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a salírsele del pecho. Durante varios minutos no escuchó nada. Solo el silencio de la noche. Pensó que tal vez la criatura se había ido, pero entonces comenzaron los golpes. Algo estaba picoteando la puerta desde afuera. Golpes secos y constantes, como si un pico enorme estuviera tratando de atravesar la madera. Fernando se alejó de la puerta y corrió a su cuarto. Cerró también esa puerta y se metió debajo de las cobijas como un niño asustado. Los golpes continuaron durante toda la noche, a veces en la puerta principal, a veces en las ventanas, y de vez en cuando escuchaba esa voz horrible que lo llamaba por su nombre. Fernando, Fernando, déjame entrar. Solo quiero hablar contigo. No durmió nada esa noche. Se quedó despierto, temblando, rezando todas las oraciones que recordaba. Cuando finalmente amaneció y los primeros rayos de sol entraron por la ventana, los golpes se detuvieron. Fernando esperó 1 hora más antes de atreverse a salir de su cuarto. Cuando abrió la puerta principal, lo que vio lo hizo sentir náuseas. Todo el patio estaba lleno de plumas negras, miles de plumas esparcidas por todas partes, como si algo se hubiera revolcado ahí durante horas. Y en la tierra, marcadas con claridad, había huellas. Huellas de patas de guajolote, pero también huellas de pies humanos. Pies descalzos de mujer. Las dos clases de huellas se mezclaban, como si la criatura hubiera ido cambiando de forma mientras caminaba. Fernando fue al gallinero con miedo de lo que iba a encontrar. Todas sus gallinas estaban en el suelo, sin vida. Todas. Más de 20 aves, tiradas como trapos, con los ojos abiertos y mirando hacia ninguna parte. No había sangre, no había señales de violencia. Solo la muerte silenciosa e inexplicable. Ese mismo día, Fernando manejó hasta el pueblo a buscar a Lucía. Cuando ella lo vio llegar con esa cara de terror, supo que algo muy malo había pasado. Fernando le contó todo. La criatura enorme, la voz que salía de ella, los golpes en la puerta durante toda la noche, las plumas y las huellas mezcladas. Lucía se persignó varias veces mientras escuchaba. «Eso es lo que pensé», dijo con voz grave. «Es una bruja nahuala. Aquí les decimos así. Son mujeres que aprendieron artes oscuras hace mucho tiempo. Pueden quitarse las piernas y convertirse en animales. Algunas se vuelven guajolotes, otras perros negros, otras bolas de fuego. Pero las de guajolotes son las peores, porque vienen a sacarte el alma poco a poco. Primero se llevan la vida de tus animales, luego la de tus plantas, y cuando ya no te queda nada, vienen por ti». Fernando sintió que las fuerzas lo abandonaban. «¿Qué puedo hacer? No puedo vivir así. No puedo estar toda la noche despierto esperando que esa cosa regrese». Lucía pensó un momento. «Hay que ir con doña Petra. Ella sabe de estas cosas. Vive en la salida del pueblo, en una casa de adobe. Si alguien puede ayudarte, es ella». Fernando y Lucía fueron esa misma tarde a buscar a doña Petra. Era una mujer muy anciana, de más de 80 años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo. Vivía sola en una casa pequeña llena de veladoras, imágenes de santos y manojos de hierbas secas colgando del techo. Cuando Fernando le contó su historia, doña Petra no pareció sorprendida. Solo asintió despacio, como si ya supiera de qué le estaban hablando. «Sí», dijo la anciana. «Es Gertrudis. Tiene que ser ella. Es la única nahuala que queda por estos rumbos. Vive sola en un jacal cerca del cerro, del lado de San Miguel. Durante el día se ve como una viejita normal, toda encorvada y callada. Pero en las noches se transforma. Ya lleva años haciendo esto. Antes solo molestaba a los animales, pero últimamente se ha puesto peor, más agresiva». «¿Por qué me está haciendo esto a mí?», preguntó Fernando desesperado. Doña Petra lo miró con lástima. «Porque estás solo.
Las nahualas buscan a la gente solitaria, gente sin familia cerca, sin nadie que las proteja. Es más fácil para ellas, y una vez que te escogen, no te sueltan hasta que consiguen lo que quieren. ¿Qué quieren? Llevarte con ellas, robarte la fuerza vital hasta que no te quede nada, hasta que te vuelvas una sombra. He visto que le pasa a la gente. Primero se enferman sin razón, pierden el apetito, dejan de dormir, se ponen débiles. Y un día simplemente se van. Se pierden en el monte y nadie los vuelve a ver, o aparecen sin vida en su casa, sin ninguna marca, como si se hubieran apagado como una vela. Fernando sintió que el mundo se le venía encima. Tiene que haber algo que pueda hacer, alguna forma de detenerla. Doña Petra negó con la cabeza lentamente. No hay forma de detener a una nahuala cuando ya te marcó. Lo único que puedes hacer es irte, vender tu rancho y moverte muy lejos, a otro estado. Cambiar de nombre si es necesario. Ellas tienen poder, pero ese poder está atado a la tierra donde viven. Si te alejas lo suficiente, tal vez te deje en paz. ¿Y si no me voy? La anciana lo miró directo a los ojos. Entonces vas a terminar como los demás. Te va a consumir poco a poco, hasta que no quede nada de ti. Y lo peor es que cuando estés en ese estado, entre la vida y lo que viene después, ella va a venir por ti en su forma verdadera, no como guajolote, como lo que realmente es, y eso es algo que ninguna persona debería ver. Fernando salió de la casa de doña Petra sintiéndose peor que cuando había llegado. Lucía lo acompañó de regreso a su rancho para ayudarlo a recoger algunas cosas. Le dijo que se quedara en su casa en el pueblo hasta que pudiera arreglar la venta de la propiedad. Pero Fernando no podía dejar todo así. Ese rancho era lo único que le quedaba. Los recuerdos de su esposa estaban ahí. Los años de trabajo, los animales que había criado. No podía simplemente abandonarlo todo por culpa de una bruja. Decidió quedarse una noche más, solo una, para pensar bien las cosas. Lucía no estuvo de acuerdo, pero Fernando era terco. Le prometió que si volvía a pasar algo, se iría al día siguiente sin discutir. Esa noche, Fernando se preparó. Puso cruces en todas las puertas y ventanas. Roció agua bendita que Lucía le había conseguido. Dejó prendidas todas las luces de la casa. Se sentó en la sala con un machete en las piernas, dispuesto a enfrentar lo que viniera. Las primeras horas de la noche pasaron tranquilas. Fernando empezaba a pensar que tal vez la criatura no volvería, que tal vez las protecciones habían funcionado. Pero entonces, alrededor de la medianoche, escuchó el sonido, ese glugluteo horrible. Pero esta vez no venía de afuera. Venía de adentro de la casa. Fernando se puso de pie de un salto apretando el machete. Miró hacia el pasillo que llevaba a los cuartos. Y ahí, al final del pasillo, estaba el guajolote, dentro de su casa. No tenía idea de cómo había entrado. Todas las puertas estaban cerradas. Pero ahí estaba, con sus plumas negras erizadas y sus ojos rojos brillando en la penumbra. La criatura empezó a caminar hacia él, despacio, arrastrando sus patas de forma antinatural. Y mientras caminaba, comenzó a cambiar. Las plumas se fueron cayendo. El cuerpo se fue enderezando. Las patas se transformaron en piernas humanas, flacas y llenas de manchas. En menos de un minuto, lo que había sido un guajolote ahora era una mujer. Era vieja, muy vieja. Su piel colgaba de sus huesos como tela mojada. Estaba desnuda y su cuerpo era horrible de ver. Pero lo peor eran sus ojos. Seguían siendo rojos, brillantes, llenos de una maldad antigua. «Fernando», dijo la mujer con esa voz ronca. «Ya es hora. Ya me hiciste esperar demasiado». Fernando levantó el machete con las manos temblorosas. «Aléjate de mí. No voy a ir contigo, vete». La bruja sonrió mostrando unos dientes amarillos y rotos. «No tienes opción, muchacho. Desde la primera noche que te vi, ya eras mío. Ahora solo falta que vengas conmigo, al lugar donde están todos los que he llevado, donde tu esposa te está esperando». «¿Qué dijiste?» Fernando sintió que la sangre se le helaba. «¿Tu esposa? ¿Creías que se había enfermado sola? Fui yo quien la fue consumiendo. Noche tras noche,
hasta que su cuerpo no aguantó más. Y ahora te toca a ti. Van a estar juntos de nuevo, en la oscuridad, para siempre. Fernando gritó y se lanzó contra ella con el machete. Pero cuando el arma iba a tocarla, la mujer desapareció. Se convirtió en humo negro que se dispersó por toda la sala. Fernando daba machetazos al aire, llorando de rabia y terror. El humo se fue concentrando de nuevo detrás de él. Sintió unas manos heladas que lo agarraban del cuello. Unas manos con la fuerza de algo que no era humano. Fernando trató de liberarse, pero no pudo. La bruja lo apretaba cada vez más fuerte. «No luches», susurró ella en su oído. «Será más fácil si no luchas». Fernando sintió que las fuerzas lo abandonaban. Sus piernas dejaron de responderle. El machete cayó al suelo con un golpe seco. Su visión se fue oscureciendo. Lo último que vio antes de desmayarse fue el rostro de la bruja, sonriendo con esa boca horrible. Cuando Lucía llegó al rancho a la mañana siguiente, encontró la puerta principal abierta. Entró llamando a su hermano, pero no hubo respuesta. La casa estaba en silencio. Recorrió todas las habitaciones buscándolo. Lo encontró en la sala. Estaba sentado en su silla con los ojos abiertos mirando hacia la nada. No respiraba, no se movía. Su piel estaba fría y pálida, como si llevara horas sin vida. Pero no había ninguna marca en su cuerpo, ninguna señal de violencia. Era como si simplemente se hubiera apagado. Lucía gritó y salió corriendo a buscar ayuda. Vinieron los paramédicos, luego la policía. Hicieron preguntas, revisaron la casa. No encontraron nada sospechoso. El doctor dijo que parecía un paro cardíaco, algo natural, cosas que pasan, pero Lucía sabía la verdad. Y cuando fue a ver a doña Petra para contarle lo que había pasado, la anciana solo negó con la cabeza tristemente. Se lo llevó, dijo, otra víctima más. Y va a seguir haciéndolo, porque las nahualas nunca se cansan, nunca se detienen. Mientras haya gente sola y vulnerable, ella va a seguir cazando. El rancho de Fernando quedó abandonado. Nadie quiso comprarlo. La gente del pueblo sabía lo que había pasado ahí, aunque nadie lo dijera en voz alta. Con el tiempo, las paredes se fueron cayendo, el techo se llenó de agujeros, las hierbas crecieron salvajes en el patio, y en las noches, especialmente cuando hay luna nueva, la gente que pasa cerca del rancho dice que todavía se puede escuchar algo. Un sonido de guajolote, profundo y amenazante, y a veces, si uno se atreve a mirar hacia las ruinas de la casa, puede ver una sombra grande y negra moviéndose entre los escombros. La bruja sigue ahí, esperando, buscando su próxima víctima, porque en Hidalgo, en los pueblos donde la modernidad todavía no ha borrado las viejas historias, todo el mundo sabe que las nahualas son reales, y que cuando te escogen, no hay escapatoria. Fernando Garza desapareció en noviembre del 2022. Su cuerpo fue enterrado en el panteón del pueblo, junto a su esposa, pero los que conocieron la historia completa dicen que Fernando nunca encontró descanso, que su alma quedó atrapada en algún lugar oscuro, junto con todas las otras almas que la bruja ha recolectado a lo largo de los años. Y si alguna vez pasas por Tasquillo, Hidalgo, y alguien te invita a visitar un rancho abandonado en las afueras, di que no. No importa qué tan curioso estés, porque algunos lugares guardan cosas que es mejor dejar en paz, y algunas criaturas nunca dejan de tener hambre. Hay lugares en México donde el pasado no se va, donde las historias antiguas siguen vivas, respirando en cada esquina, en cada callejón oscuro, en cada casa vieja que la gente prefiere no mirar. Toluca es uno de esos lugares, una ciudad que creció sobre pueblos antiguos, sobre tierras donde se practicaban rituales que ahora la mayoría prefiere olvidar. Pero olvidar no significa que las cosas dejen de existir. En Toluca, especialmente en los barrios viejos cercanos al centro, todavía hay quienes saben que ciertas mujeres no son lo que aparentan, que hay brujas verdaderas, no de cuentos ni de películas, sino mujeres con conocimientos oscuros que han pasado de generación en generación, y que cuando una de ellas te marca, tu vida ya no te pertenece.
Esta es la historia de Pedro Morales, un hombre de 36 años que había vivido toda su vida en la Ciudad de México hasta que un trabajo lo llevó a Toluca. Pedro era ingeniero, trabajaba para una empresa de construcción que había ganado un contrato para hacer un edificio de departamentos en la zona de San Mateo Oxtotitlán, en las afueras de la ciudad. Era un proyecto grande que iba a tomar al menos 2 años, así que Pedro decidió rentar un departamento en Toluca en lugar de estar viajando todos los días desde la Ciudad de México. Encontró un lugar barato en el centro histórico, en una vecindad vieja de esas que quedan pocas. Era un edificio de 2 pisos con un patio central y varias puertas que daban a los departamentos. El lugar tenía su encanto, aunque estaba bastante descuidado. Las paredes tenían humedad, el piso estaba desnivelado y las ventanas no cerraban bien. Pero a Pedro no le importó mucho. Solo necesitaba un lugar donde dormir y guardar sus cosas. Se mudó un sábado de marzo. Mientras subía sus cajas por las escaleras, notó que había poca gente en la vecindad. Solo vio a una señora mayor barriendo el patio y a un hombre que salía apurado de uno de los departamentos de abajo. La señora lo miró con curiosidad, pero no le dijo nada. Pedro le sonrió y ella solo asintió antes de seguir barriendo. Los primeros días fueron normales. Pedro salía temprano a la obra y regresaba ya de noche, cansado y con ganas solo de comer algo y dormir. La vecindad era silenciosa, demasiado silenciosa para estar en pleno centro de la ciudad. Casi nunca escuchaba a los vecinos. No había ruido de televisiones, ni pláticas, ni música. Era como si viviera solo en ese edificio viejo. Una noche, como a la semana de haberse mudado, Pedro despertó porque escuchó voces. Miró el reloj en su celular. Eran las 3 de la mañana. Las voces venían del patio. Eran voces de mujeres, hablando en voz baja pero lo suficientemente alto como para que se escucharan. Pedro se levantó y se asomó por la ventana con cuidado, sin prender la luz. En el patio, alumbradas apenas por la luz amarillenta de un foco viejo, había 3 mujeres. 2 eran mayores, de unos 60 años, vestidas completamente de negro. La tercera era más joven, tal vez de 40, con el cabello largo y suelto. Estaban paradas en círculo alrededor de algo que Pedro no alcanzaba a ver bien. Hablaban en voz baja, y a veces una de ellas hacía gestos con las manos, como si estuviera bendiciendo o maldiciendo algo. Pedro sintió que algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero la escena completa le producía una sensación desagradable en el estómago. ¿Qué hacían esas mujeres en el patio a esa hora? ¿Por qué hablaban así, con esa urgencia casi religiosa en sus voces? Se quedó observando durante unos minutos. Entonces una de las mujeres mayores levantó la vista directamente hacia su ventana. Pedro se echó para atrás instintivamente, con el corazón latiéndole rápido. Esperó un momento y volvió a asomarse con más cuidado. Las mujeres ya no estaban. El patio estaba vacío. Había desaparecido tan rápido que Pedro se preguntó si no lo habría soñado. Pero no lo había soñado. A la mañana siguiente, cuando bajó al patio para salir a trabajar, vio algo en el suelo justo donde habían estado paradas las mujeres. Era un círculo dibujado con algo blanco, parecía cal o ceniza, y dentro del círculo había pétalos de flores rojas esparcidos. Pedro se agachó a verlo más de cerca. También había velas derretidas y lo que parecían ser hierbas quemadas. «¿Qué es esto?», murmuró para sí mismo. «Es para protección», dijo una voz detrás de él. Pedro se volteó sobresaltado. Era la señora que había visto el día que llegó, la que estaba barriendo. De cerca se veía aún más vieja de lo que había pensado. Tenía la piel arrugada y manchada por el sol, y sus ojos eran de un color café tan claro que casi parecían amarillos. «¿Perdón?», dijo Pedro. La mujer señaló el círculo. «Es para protección. Las señoras de aquí hacen sus trabajos, sus limpias. No les hagas caso». «¿Trabajos? ¿A las 3 de la mañana?» La anciana se encogió de hombros. «Cada quien hace lo que tiene que hacer. Si yo fuera tú, no haría preguntas. Aquí es mejor vivir tranquilo y no meterse en lo que no te importa». Y sin decir más, la señora se alejó arrastrando los pies, dejando a Pedro parado ahí con más preguntas que respuestas. Durante los siguientes días, Pedro empezó a notar más cosas extrañas. A veces, cuando regresaba de noche,
Veía luces de velas en las ventanas de algunos departamentos. Escuchaba cantos en un idioma que no reconocía, tal vez náhuatl o alguna lengua antigua. Y en las mañanas encontraba cosas raras en el patio. Círculos de sal, platos con comida que nadie recogía, flores marchitas, listones rojos amarrados en las rejas. Pedro le preguntó a un compañero de trabajo si sabía algo sobre la vecindad donde vivía. El hombre, que era de Toluca, se puso serio. ¿Cuál vecindad?, preguntó. Pedro le dio la dirección. El compañero hizo una mueca. Ay, amigo, esa zona es conocida. Ahí vive gente que se dedica a lo oscuro. Brujas, curanderos, gente que hace trabajos de magia negra. En Toluca hay mucho de eso, más de lo que la gente cree. Hay familias completas que llevan generaciones dedicándose a eso. Aprenden los rituales de sus abuelas, de sus bisabuelas. Y no es juego. Esa gente sabe cosas que pueden hacer daño. Pedro sintió un escalofrío. ¿Crees que sea peligroso vivir ahí? Su compañero se quedó pensando. Mientras no te metas con ellas, probablemente estés bien. Pero si te vieran haciendo algo que no les guste, o si alguien les paga para que te hagan algo, entonces sí tendrías problemas. Mi consejo es que te busques otro lugar. Toluca tiene muchas opciones. No tiene caso arriesgarse, pero Pedro no se cambió. Le parecía una exageración. Sí, las mujeres de la vecindad hacían cosas raras, pero eso no significaba que fueran peligrosas. Decidió simplemente ignorar lo que veía y dedicarse a su trabajo. Eso funcionó durante unas semanas, hasta la noche que una de las brujas tocó a su puerta. Eran como las 10 de la noche. Pedro estaba viendo la televisión cuando escuchó los golpes. 3 golpes secos, separados. Abrió la puerta y se encontró con una de las mujeres que había visto esa primera noche en el patio. Era la más joven, la del cabello largo. De cerca, Pedro notó que era hermosa de una forma extraña. Tenía rasgos indígenas muy marcados, ojos grandes y oscuros, labios gruesos. Pero había algo en su mirada que lo ponía nervioso. «Buenas noches», dijo la mujer con una voz suave. «Soy Xochitl. Vivo en el departamento de abajo. Mucho gusto», respondió Pedro sin saber qué más decir. «Necesito un favor», continuó ella. «Se me acabó el gas y necesito calentar algo para mi hijo que está enfermo. ¿Me podrías prestar tu estufa solo un momento?» Pedro dudó. Algo en la forma en que la mujer lo miraba le decía que no la dejara entrar. Pero no podía simplemente cerrarle la puerta en la cara. Sería grosero. Y además, si su hijo estaba enfermo, era comprensible que necesitara ayuda. «Claro, pasa», dijo haciéndose a un lado. Xochitl entró al departamento con una bolsa en la mano. Caminó directo a la cocina como si ya conociera el lugar. Pedro la siguió, sintiendo cada vez más incómodo. La mujer sacó de su bolsa un pequeño recipiente de barro y lo puso en la estufa. «¿Qué vas a calentar?», preguntó Pedro tratando de sonar casual. «Un té», respondió ella sin voltear a verlo. «Un té especial para bajarle la fiebre a mi niño». Pedro se quedó ahí parado, observando. El contenido del recipiente era oscuro y tenía un olor muy fuerte, como a hierbas amargas mezcladas con algo dulzón que Pedro no podía identificar. Xochitl removía el líquido con una cuchara de madera, murmurando algo en voz muy baja. Después de unos minutos apagó la estufa y vació el contenido en una taza que también había traído. Se volteó para mirar a Pedro con una sonrisa. «Gracias», dijo. «Eres muy amable. No todos los vecinos son así de serviciales». «No hay problema», respondió Pedro, deseando que se fuera ya. Pero Xochitl no se fue. Se quedó ahí parada mirándolo fijamente. «¿Vives solo?», preguntó. «Sí, solo estoy aquí por trabajo». «Debe ser solitario. Un hombre joven solo en una ciudad que no conoce». «Estoy bien», dijo Pedro sintiendo que la conversación se estaba poniendo rara. Xochitl dio un paso hacia él. «Si alguna vez necesitas compañía o si necesitas que te ayude con algo, solo tienes que decirme. Aquí en la vecindad nos ayudamos entre nosotros. Somos como una familia. Te lo agradezco, pero estoy bien». La mujer lo miró unos segundos más y luego asintió. «Como quieras, pero la oferta queda en pie». Tomó su taza y su recipiente y se dirigió a la puerta. Antes de salir se volteó una última vez. «Ah, ¿y Pedro?», dijo con esa sonrisa extraña.
Ten cuidado con lo que sueñas en esta casa. A veces los sueños en lugares viejos pueden ser muy reales, y se fue, dejando a Pedro completamente desconcertado. Cerró la puerta con llave y se quedó pensando en esas últimas palabras. ¿Cómo sabía su nombre? Él nunca se lo había dicho. Esa noche, Pedro tuvo la pesadilla más horrible de su vida. Soñó que estaba atrapado en su departamento y que no podía salir. Las paredes se movían, acercándose a él poco a poco, y afuera de su puerta escuchaba voces de mujeres cantando en ese idioma extraño. El canto se volvía cada vez más fuerte hasta que era ensordecedor. Pedro gritaba pidiendo ayuda, pero nadie venía. Y entonces veía sombras filtrándose por debajo de la puerta. Sombras negras que se arrastraban por el suelo hacia él, que le subían por las piernas, que lo envolvían completamente hasta que no podía respirar. Despertó empapado en sudor, con el corazón a punto de salirse del pecho. Eran las 4 de la mañana. Se levantó a tomar agua, todavía temblando por la pesadilla. Cuando pasó frente a la ventana, miró hacia el patio. Xochitl estaba ahí abajo, parada en medio del patio, mirando directamente hacia su ventana. Solo estaba ahí, quieta como una estatua, con su cabello negro moviéndose con el viento. Pedro se alejó de la ventana sintiendo un miedo que no había sentido nunca en su vida. A la mañana siguiente, Pedro decidió que tenía que salirse de esa vecindad. Ya no le importaba perder el depósito, ni tener que buscar otro lugar con prisa. Algo muy malo estaba pasando ahí, y él no quería ser parte de eso. Durante su hora de comida en el trabajo, empezó a buscar otros departamentos en renta. Encontró uno que parecía decente en la colonia Universidad, un poco más caro, pero en una zona más tranquila. Llamó al dueño y quedaron de verse al día siguiente para firmar el contrato. Pedro se sintió aliviado. Solo tenía que aguantar una noche más en la vecindad y después podría irse. Pero esa tarde, cuando regresó del trabajo, encontró algo en la puerta de su departamento. Era una bolsita de tela roja amarrada con un listón negro. Pedro la miró sin tocarla. Sabía que era algún tipo de trabajo de brujería. Había visto cosas así en películas y documentales. Se supone que si la tocabas, activabas la maldición o lo que fuera que tuviera adentro. Pedro bajó corriendo las escaleras a buscar a la señora mayor, la única persona en la vecindad que le había hablado con algo de normalidad. La encontró en el patio regando unas plantas. «Señora, disculpe, hay algo en mi puerta. Una bolsita roja. ¿Sabe usted qué es eso?» La anciana dejó de regar y miró a Pedro con preocupación. «¿Una bolsa roja con listón negro?» «Sí». La mujer negó con la cabeza lentamente. «Ay, muchacho, ¿qué hiciste? ¿A quién le caíste mal?» «Yo no hice nada. Solo le presté mi estufa a una vecina. A Xochitl». La expresión de la anciana cambió a una de verdadero miedo. «¿Xochitl entró a tu casa?» «Sí, anoche. Solo fue un momento». La señora se llevó las manos a la cara. «Ay, Dios mío. No debiste dejarla entrar. Esa mujer es de las peores. Ella y su madre y su abuela. Toda esa familia lleva generaciones haciendo trabajos oscuros. Son brujas de verdad, de las que saben. Y si Xochitl te puso eso en la puerta, es porque ya te marcó». «¿Qué significa eso?» «Significa que te echó un trabajo, que te hizo algo. Esa bolsita tiene cosas adentro. Tierra de panteón, hierbas, quién sabe qué más. Es para amarrarte, para que no te puedas ir, para que hagas lo que ella quiera». Pedro sintió que las piernas le temblaban. Eso no puede ser real. Son solo supersticiones. La anciana lo miró con tristeza. «Ojalá solo fueran supersticiones, muchacho. Pero yo he vivido aquí toda mi vida. He visto lo que esas mujeres pueden hacer. He visto gente que se enferma de la noche a la mañana sin razón. Gente que pierde todo lo que tiene. Gente que se vuelve loca. Y todo porque se metieron con las brujas o porque las brujas decidieron usarlos para algo». Pedro subió de nuevo a su departamento con el corazón latiéndole rápido. La bolsita seguía ahí, colgando del picaporte. No quería tocarla, pero tampoco podía dejarla ahí. Buscó una bolsa de plástico, metió la mano dentro como si fuera un guante, y con cuidado quitó la bolsita de la puerta. La metió en la bolsa de plástico, la cerró bien, y la tiró en el bote de basura de afuera de la vecindad.
Esa noche no durmió nada. Cada ruido lo sobresaltaba. Escuchaba pasos en el pasillo, arañazos en las paredes, susurros que parecían venir de todos lados. A las 2 de la mañana escuchó que alguien intentaba abrir su puerta. La perilla se movía despacio, como si alguien estuviera tratando de girarla sin hacer ruido. Pedro se quedó paralizado en su cama, mirando fijamente hacia la puerta. La perilla dejó de moverse. Entonces escuchó la voz de Xochitl del otro lado. «Pedro», decía con esa voz suave, «sé que estás despierto. ¿Por qué tiraste mi regalo? Era algo especial para ti, para protegerte». Pedro no respondió. Apenas respiraba. «No importa», continuó la voz. «Ya es demasiado tarde de todas formas. Ya bebiste del agua que te dejé en la cocina. Ya comiste del pan que puse en tu mesa cuando no estabas viendo. Ya estás dentro. Ya eres parte de esto». Pedro sintió que el estómago se le revolvía. ¿Agua? ¿Pan? ¿Cuándo había entrado ella a su departamento? Él siempre cerraba con llave. Siempre. «Mañana vas a venir conmigo», siguió diciendo Xochitl. «Te voy a llevar a un lugar. Y ahí vas a hacer algo por mí. Algo importante. No vas a poder negarte. Aunque quieras, no vas a poder. Porque ahora tu voluntad ya no es tuya. Es mía». Pedro quiso gritar. Quiso levantarse y abrir la puerta para enfrentarla. Pero su cuerpo no le respondía. Era como si estuviera paralizado. Solo podía quedarse ahí acostado, escuchando esa voz horrible. Después de un rato los pasos se alejaron. El silencio regresó. Pedro se quedó despierto el resto de la noche, llorando en silencio, sintiendo que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. A la mañana siguiente, cuando sonó su alarma, Pedro intentó levantarse para ir a trabajar, pero no pudo. Su cuerpo se sentía pesado, como si tuviera bloques de cemento amarrados a las piernas. Trató de llamar a su jefe para decirle que estaba enfermo, pero cuando tomó el teléfono no pudo marcar. Sus dedos simplemente no obedecían lo que su cerebro les ordenaba. Entonces escuchó los golpes en la puerta. 3 golpes secos. Su cuerpo se movió solo. Se levantó de la cama, caminó hacia la puerta y la abrió. Ahí estaba Xochitl, sonriendo. «Buenos días, Pedro. Es hora de irnos». Y Pedro, aunque en su mente gritaba que no, aunque intentaba resistirse con todas sus fuerzas, se escuchó a sí mismo decir: «Sí, vamos». Xochitl lo llevó fuera de la vecindad. Caminaron por las calles de Toluca en pleno día, pero Pedro sentía como si estuviera en un sueño. La gente pasaba a su lado, pero nadie parecía verlo. O tal vez él no podía verlos realmente. Todo se sentía distante y nebuloso. Llegaron a una casa vieja en las afueras de la ciudad, cerca del Nevado de Toluca. Era una construcción antigua de adobe, con las ventanas tapadas con tablas y el jardín lleno de hierbas crecidas. Xochitl abrió la puerta y entraron. Adentro había más mujeres. Pedro reconoció a las 2 ancianas que había visto aquella primera noche. Había otras también, de diferentes edades, todas vestidas de oscuro, todas con esa misma mirada que Xochitl. En el centro de la habitación principal había un círculo grande dibujado en el suelo con sal, y dentro del círculo había velas negras encendidas. «Siéntate ahí», le ordenó Xochitl señalando el centro del círculo. Pedro obedeció aunque no quería. Se sentó en el suelo frío. Las mujeres formaron un círculo alrededor de él y comenzaron a cantar. Era ese mismo idioma extraño que había escuchado antes. El canto crecía en volumen, haciéndose cada vez más intenso. Pedro sentía que su cabeza iba a explotar. Una de las ancianas se acercó con un cuchillo pequeño. Le tomó la mano derecha a Pedro y le hizo un corte en la palma. Pedro sintió el dolor, pero no pudo gritar. La sangre comenzó a gotear sobre el suelo del círculo. Las mujeres cantaban más fuerte. Entonces Xochitl se arrodilló frente a él. Tomó su cara entre sus manos y lo miró directamente a los ojos. «Vas a quedarte con nosotras», dijo. «Vas a ser parte de nuestro círculo. Tu energía, tu vida, nos va a servir para nuestros trabajos. Vas a vivir aquí en esta casa. No vas a poder salir. Y poco a poco, día tras día, te vamos a ir consumiendo.
Cuando ya no nos sirvas, cuando ya no quede nada de ti, entonces te dejaremos ir. Pero para ese momento, ya no serás humano. Serás solo un cascarón vacío. Pedro intentó hablar, intentó suplicar, pero no pudo emitir ningún sonido. Las lágrimas corrían por su cara mientras Xochitl sonreía. El canto continuó durante horas. Pedro perdió la noción del tiempo. Cuando finalmente terminaron, las mujeres lo llevaron a un cuarto pequeño en la parte de atrás de la casa. No había ventanas, solo un colchón viejo en el suelo y una puerta de metal con candado por fuera. «Aquí vas a dormir», le dijo Xochitl. «Mañana empezamos con los rituales de verdad. Por ahora descansa. Vas a necesitar tus fuerzas». Cerraron la puerta. Pedro escuchó el candado cerrarse. Se quedó solo en la oscuridad completa. En el trabajo de Pedro, su jefe intentó llamarlo varias veces durante los siguientes días. Como no contestaba, mandó a alguien a la vecindad a buscarlo. El dueño de la vecindad les dijo que Pedro se había ido, que había dejado la puerta abierta y todas sus cosas adentro, pero que él ya no estaba. Reportaron su desaparición a las autoridades. Hicieron una investigación. Revisaron la vecindad, hablaron con los vecinos. Nadie sabía nada, o al menos eso dijeron. La señora anciana que le había hablado a Pedro solo negó con la cabeza cuando la policía le preguntó si había visto algo. «No sé nada», dijo. «Aquí cada quien se ocupa de sus propios asuntos». El caso quedó abierto pero sin pistas. Pedro Morales se convirtió en una estadística más. Un hombre desaparecido en el Estado de México. Uno entre miles. Pero la gente del barrio sabe qué pasó. Saben que las brujas se lo llevaron. Y saben que no es el primero ni será el último. Porque en Toluca, en esas vecindades viejas del centro, en esas casas escondidas en las afueras, todavía hay quienes practican lo que sus ancestros les enseñaron. Brujas reales que no perdonan ofensas y que toman lo que quieren. Y Pedro sigue ahí, en esa casa cerca del Nevado. Ya no es el mismo hombre que llegó a Toluca buscando trabajo. Ahora es solo una sombra. Un cuerpo que camina cuando le ordenan caminar, que habla cuando le ordenan hablar. Las brujas lo usan para sus rituales. Lo mantienen con vida solo lo suficiente para aprovechar su energía. A veces, en las noches muy oscuras, cuando el viento baja del volcán y recorre las calles de Toluca, la gente que pasa cerca de esa casa dice que puede escuchar gritos. Gritos débiles y desesperados de alguien que está atrapado. Pero nadie se atreve a investigar. Porque todos saben que meterse con las brujas de Toluca es firmar tu propia sentencia. Y si alguna vez vienes a Toluca y alguien te ofrece rentar un cuarto barato en una vecindad vieja del centro, piénsalo 2 veces. Pregunta quién más vive ahí. Pregunta si hay mujeres que hacen reuniones en las noches. Y si la respuesta es sí, aléjate. Busca otro lugar, aunque tengas que pagar más, aunque tengas que ir más lejos, porque hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón, cosas antiguas que nunca murieron. Y las brujas de Toluca son una de esas cosas. Siguen ahí, en las sombras, esperando a su próxima víctima. Pedro Morales desapareció en marzo del 2023. Su familia nunca supo qué le pasó. Su cuerpo nunca fue encontrado. Y nunca lo será.